Hola, mi nombre es Alejandro Escamilla. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de la carrera de Administración Financiera en el campus Querétaro. De los dos temas del sistema financiero que yo les voy a hablar es de la nacionalización de la banca y la reprivatización de esta. La nacionalización de la banca se da en 1982 durante el gobierno sexenio de López Portillo. Anterior a esto se había vivido una etapa de financiamiento en México hasta 1978, donde se confirma la riqueza petrolera de México, y para Amparo Espinosa, consejera de Bancomer en 1972 a 82, se hizo un mal manejo del ingreso, puesto que se ocupaba para ampliar el gasto público y no para cubrir la deuda. En México se estaba viviendo un crecimiento acelerado en la economía mexicana debido al petróleo, a tal punto que los banqueros extranjeros querían ofrecerles crédito a México. Ante un escenario de abundancia, el gobierno desbordó su gasto público, se creó una enorme deuda en México, baja el precio del petróleo y las tasas de interés se suben. Lo que empieza a hacer es una moneda sobrevalorada ante el dólar. La gente empieza a invertir en dólares, a comprar dólares. Hubo un exceso de dólares en el país, por lo que los banqueros le recomendaban, y el secretario de Hacienda, que en ese tiempo era Jesús Silla, le decía a López Portillo que lo más viable era devaluar el peso, cosa a lo que él respondió: si un presidente que devalúa, se devalúa. Yo lo veo, en mi opinión, como un acto de egoísmo, de cierta corrupción, puesto que era lo necesario. Entonces, él se tarda mucho tiempo en meditar y en 1982 devaluó el peso y nacionaliza la banca. Ante esto, los banqueros reaccionan, hacen una junta con el presidente y les dice: yo sé que lo que hice fue anticonstitucional, pero a partir de mañana reformo la Constitución y es constitucional. Entonces no refleja más que un acto de corrupción. Entonces, a partir de la nacionalización de la banca, se empieza un estancamiento económico, se empieza a ver una mala distribución del ingreso y esto se empeora. Y es hasta 1990 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari decide reprivatizar la banca. ¿Qué conlleva esto? Llevó a 4 etapas. La primera, se creó un colegiado denominado Comité de Desincorporación Bancaria. En el segundo, se reciben solicitudes para participar en el proceso de adquirir las acciones bancarias. En la tercera etapa se realiza la estimación del valor de estas acciones y en la cuarta se realiza la subasta. Atestiguan los banqueros que se vendieron las acciones 4 veces más caras de lo que se valoraron primeramente, lo que Carlos Salinas de Gortari vio como un crecimiento de México al punto de quererlo llevar a un país de primer mundo. Esto se podía interpretar como un país de primer mundo o como una crisis muy grande a la que México no podía resistir. A lo que pasó fue a la crisis debido a que ese dinero a lo que se vendieron los bancos, que supuestamente era para liquidar la deuda en una cantidad muy grande, se utilizó, nunca existió. El Carlos Telo, el director general del Banco de México, explica que ese capital nunca existió. Los banqueros se pedían prestado a sí mismo para adquirir estas acciones. ¿Qué pasa? La deuda en México sigue creciendo y el tipo de cambio crece de 3.35 a 6.90, 1,5 millones de empleos se pierden, las reservas bancarias en dólares caen. Lo mismo se intenta, el consejo es depreciar el peso para devaluarlo, para hacer más grande tu reserva económica, que es en dólares, tu reserva bancaria. Es un error de Carlos Salinas, que decide posponerlo y que crea 1,5 millones de gente que pierde su empleo. La gente incumple sus pagos crediticios, así como las empresas grandes a los bancos, y en 1995 quiebran los bancos mexicanos, a lo que en mi opinión han sido 2 actos de egoísmo y cierta corrupción que se han vivido en el país. Muchísimas gracias.